Esta clase se llama niveles del texto. ¿A qué nos referimos con niveles del texto? Vamos en esta clase, bueno, igual el objetivo lo vamos a ver, pero cómo nosotros vamos a enfrentar un texto y cuáles son como las partes que tiene cada uno, ¿ya? Antes de empezar la clase, recuerden que cualquier duda me la pueden decir al chat y me las pueden decir por micrófono, ¿ya? Lo ideal sería que fueran participando activamente en la clase, porque tampoco es la gracia de que yo solamente vaya hablando y hablando y hablando, y quizá yo al ver que nadie está diciendo nada, puedo decir, ya sí están entendiendo, pero igual necesito que me digan, no, profe, ¿sabe que se entendió? O podría repetir tal cosa, porque recuerden que estas clases son para ustedes. Entonces, mientras más ustedes participen, no se sientan como ahí, es mejor para mí, ¿ya? Voy a estar pendiente al micrófono y también voy a estar pendiente al chat. Empezamos entonces. Recuerden, lo otro, recuerden que en esta clase necesitamos la guía número 15, así que si la tienen a mano, maravilloso, si no la pueden descargar, igual yo la mandé al correo porque necesito que la tengan con ustedes. Quizás no resuelta, pero para que la tengan ahí y la lean en el momento que hagamos la clase. Ya, objetivos. En la clase de hoy tenemos 3 objetivos para poder cumplir. En primer lugar, tenemos conocer y comprender los niveles de lectura y análisis que tiene un texto, ¿ya? ¿A qué nos referimos a esto? Que esto va de la mano con lo que vimos en la clase anterior, de cuáles son las estrategias y las dimensiones que nosotros trabajamos en el texto. Y acá vemos los niveles de lectura, ¿ya? ¿Qué nivel? Eso va más como más lectura, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, cómo nosotros tenemos que ir progresivamente en la lectura y el análisis de un texto. A eso se refiere. Luego, analizar y comprender los pasos ideales para analizar un texto, es decir, de qué forma yo tengo que analizar un texto, cómo tengo que leerlo idealmente, porque si ustedes tienen una forma de lectura diferente a la que yo voy a presentar acá, y a ustedes esa forma les funciona, manténganla igual como la tienen, ¿ya? Esto es para la gente que aún no encuentra su forma de lectura ideal, ¿ya? Y por último, analizar la estructura interna y externa de un texto, es decir, cuáles son sus partes más específicas y cuáles son sus partes más macro, ¿ya? Vamos a empezar. Ya, en primer lugar, vamos a ver esto, que son como, por qué razón yo tengo que leer, por qué razón esto a mí me sirve y por qué tengo que hacer una lectura ordenada y no simplemente leer de plano. Porque es importante que ustedes como estudiantes, y ni siquiera como estudiantes, como personas, sepan de qué me sirve tal cosa, por qué yo le estoy hablando de esto a usted, y por qué debe saberlo, por qué debe hacerlo. Entonces, nosotros los profesores le llamamos metacognición, que usted sea consciente de lo que a usted se le enseña, de que usted sea crítico para saber si lo que a usted se le enseña lo aprendió bien, no lo aprendió bien, le gusta la forma en que le enseñan, no le gusta. Ya, eso tiene que ver con lo que vamos a ver en esta diapositiva. Preparando la lectura. Leer no es solo decodificar los signos, sino comprender, interpretar y evaluar lo planteado por él. Esto solo se logra con la interacción entre lector y texto. ¿A qué se refiere esto? Que yo cuando leo un texto, yo sé que hay diferentes palabras que yo puedo leer en un texto, hay diferentes oraciones. ¿Qué? Sí, llévatelo. Entonces, cada una de estas palabras dentro de un texto van a ir relacionándose entre ellas. Cada palabra está ahí por algo. Ahora, cuando nosotros hablamos de decodificar, es que usted sepa esa razón por la cual esa palabra está ahí. Que sepa por qué esa oración está ahí y no pusieron otra. Por qué razón pusieron esa información antes que la otra. Que usted se evalúe, critique, le interprete el texto una y otra vez mientras hace una lectura mucho más comprensiva. ¿Ya? Luego, en otras palabras, el lector debe incorporarse activamente en la lectura usando estrategias al interactuar con el texto. Y aquí nosotros vemos una palabra muy fundamental que la vamos a ir trabajando durante toda la presentación, que es la palabra interactuar, ¿ya? Interactuar significa que si la otra persona a mí me habla, en este caso imaginemos que la otra persona es el texto a mí me habla, yo le respondo al texto. Si el texto, no sé, critica, yo tengo que criticar el texto, tengo que ir constantemente haciendo una relación de tú a tú con el texto
para ir viendo qué tipo de forma yo le voy a responder, porque ya sí, el texto me habla y la profe me dice tengo que responderle, pero ¿cómo le voy a responder? Con las estrategias. Usted le responde por medio de estrategias. Hay muchas, las estrategias que vimos en la clase anterior, usted tiene que ir viendo cuál tipo de estrategia le sirve para la respuesta que le va a dar al texto. Por último, un involucramiento activo. Esto va de, ay, disculpen mi pulso que es horrible, pero la interacción tiene que ir de la mano con el involucramiento activo. ¿A qué se refiere? Que usted esto no lo haga simplemente en una primera instancia, sino que lo haga una y otra vez y constantemente dentro del texto, que se va a poder identificar cierto tipo de información, que pueda ir evaluando el texto, ¿ya? Ahora, cuando yo ya sé la estrategia que voy a usar, ya tengo que saber cómo la voy a usar y en qué parte la voy a usar y cuántas veces las tengo que usar. Alguien me puede decir, profe, esto es muy confuso. Bueno, es que esto al inicio, cuando yo lo hago, sí es confuso porque no estoy acostumbrada a realizarlo, pero si yo hago este ejercicio una y constantemente, entonces no va a ser tan difícil, ¿ya? Vamos a empezar. Ahora, ¿qué es un lector competente? Y vamos, de antemano, disculpe mi pulso. Ya, ¿qué nosotros entendemos por competente? Bueno, juega solito. Espérame un poquito. ¿Qué nosotros entendemos por un lector competente? Un lector competente no es un lector ideal o un lector perfecto, no. Un lector competente es aquel lector que ya sabe y es consciente de lo que está leyendo, ya sabe y es consciente de cómo lo lee. Eso es un lector que cumpla y tenga en su persona estrategias, tenga competencias, tenga habilidades y maneje a grandes rasgos lo que son las dimensiones del texto, ¿ya? A eso se refiere con un lector competente. En primer lugar, tenemos, utiliza el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les dije que si por ejemplo, yo me enfrento a un texto dramático y yo a primeras vistas, viendo el autor o viendo el título, yo ya sé, por ejemplo, si es una tragedia o una comedia? Y ahora, ¿cómo yo sabía esto? Porque yo ya lo sabía. Yo activé mi conocimiento previo para saber cuál era el sentido de la lectura. O por ejemplo, si yo ya sé cuál es la estructura del ensayo o del discurso, entonces sí, yo activé mi conocimiento previo para saberlo. Todo aquello que usted ya sabe sobre el tipo de texto, sobre el autor, sobre el género del texto, sobre el tiempo del texto, es el momento en el cual usted lo implemente para que tenga como una ayuda extra para la comprensión, ¿ya? Ahora, no es como que sea obligatorio, pero es lo ideal, que usted relacione su vida y su bagaje cultural, musical, artístico, político, económico, todo lo que usted sabe de lo que le gusta, poder con el texto, porque yo no sé, quizás imagínense, tienen su grupo favorito, y justo en la PAT le sale un texto de su grupo favorito, ¡pah! Usted ya sabe sobre eso, ya tiene como algo dentro de su conocimiento previo para poder hacerlo, ¿ya? Y aunque suene como bien utópico, eso le va a servir harto. Luego, monitorea su comprensión durante... ¿Qué pasó? Sí, pero espérame un poquito. Luego, monitorea su comprensión durante todo el proceso de la lectura. ¿A qué nos referimos con monitorear? Monitorear significa que yo voy a ir viendo una y otra vez y me voy diciendo a mí qué hago. O sea, ya, leí esto, lo entendí. eh, a ver, así como mismo ya. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 1? ¿Entendí la idea principal? ¿Entendí el párrafo 1? ¿Qué decía el párrafo 1? Entonces me voy a mí constantemente preguntándome, hizo el monitoreo, preguntándose una y mil veces, o sea, no mil, pero varias veces, si yo entendí el texto, si entendí lo que se dijo o no entendí lo que se dijo, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a ver bien cómo se llama lo que está pasando en el texto. Y si también yo voy comprendiendo lo que pasa en el texto, ¿ya? Eso sí tiene que ver con monitorear.
Me esperan un poquitito. Al tiro vengo, al tiro vuelvo. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué te pones a jugar? Ya, así les voy a mandar el PowerPoint. Sí, ustedes quieren el PowerPoint, yo no tengo problema en mandárselo. Solo recuérdenmelo. Por favor, recuérdenme. ¿Ya? Porque a mí se me va a olvidar mandarle el PowerPoint. Si ustedes me hacen recuerdo, yo no tengo problema. ¿Ya? Luego, realiza los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez se han dado cuenta. Si yo, por ejemplo, a través de mi monitoreo me di cuenta que, no sé, no entendí el párrafo 1, tengo que buscar la solución para eso. Y eso es volver a leer el párrafo 1. O, no sé, volver a leer, si no entendí la última parte, volver a leer la última parte. Tengo que resolver cuando ya fui consciente de que existe un problema, tengo que resolverlo y buscar la mejor forma de resolver esa lectura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay veces que pasa en algunas personas, sobre todo estudiantes, que leen y dicen, ay, no me acuerdo, ay, ya, pero estoy seguro que es la C, sí, sí, estoy seguro. Pasa eso, no, si usted no está 100% seguro, vuelva a la lectura y vea en qué el momento pasó que tuvo como ese error de comprensión, ¿ya? Y hay que solucionar eso. Eso pasa porque generalmente en Chile mucha gente lee y no comprende, pero no es porque no comprenda todo el texto, sino porque no comprendió cierta parte del texto. ¿Ya? Luego, distingue lo importante en los textos que lee, o sea, en los textos que usted está leyendo. Hay que distinguir cuál es lo importante. ¿Y qué es lo importante? Tema principal, idea principal y también información relevante. Si yo puedo distinguir cuál es aquello más importante, o por ejemplo en un texto dramático, cuál es el clímax, cuál es el conflicto, entonces al momento de yo ver esos elementos importantes, va a ser mucho más fácil ver el desarrollo de un texto. ¿Ya? Luego, resume y sintetiza la información cuando se lee. Cuando yo ya identifiqué cuál era la idea o el tema central, tengo que sintetizarlo y resumirlo en una nueva idea, en un nuevo como pequeño resumen que salió a partir de la lectura que yo realicé. Entonces yo ahí voy creando nueva información que me va a ayudar a mí cuando yo tenga que enfrentarme a las preguntas. Recuerden que todo esto va antes de que yo lea las preguntas que me está haciendo la PAD y también mucho antes de ver las alternativas que tiene cada pregunta. ¿Ya? Y luego, infiere constantemente durante y después de la lectura. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros vemos una serie que nos gusta mucho, mucho, por ejemplo, yo ahora estoy viendo una serie que me tiene así como la cabeza muy vuelta loca, uno empieza a hacer conspiraciones, empieza a hacer teorías de quién es el padre de este personaje y estoy segura que este personaje es el asesino de tal cosa que pasó en la serie. Entonces, yo ahí hago predicciones, empiezo a inferir a partir de lo que pasó en esa serie. En el texto es lo mismo. En el texto, por ejemplo, en un cuento, hay un conflicto al inicio y yo tengo que inferirme constantemente a través de mi lectura cómo va a terminar ese texto. O por ejemplo, si fuera una investigación, y la investigación arrojó esto, yo tengo que inferir cuál podría ser el resultado. Ahora, si mi inferencia estuvo correcta y vi cómo terminó y es lo mismo que yo pensaba, genial, se mantiene. Pero si yo me equivoqué, no importa, porque ese es el ejercicio que hay que hacerlo una y otra vez para que al momento en el cual ya sea parte de mí, quizás nunca me vuelva a equivocar. Pero a eso se refiere con inferir constantemente, ir viendo cómo crees tú que va a terminar el texto, cuál crees tú que va a ser la conclusión o cómo crees tú que va a terminar ese texto. ¿Ya? El tema de las conspiraciones de la serie es lo mejor. Vivan las conspiraciones de la serie. Vamos a seguir. Luego, aquí lo vamos a ver súper rapidito porque esto ya lo vimos en la clase anterior, pero es importante que vean que la teoría que se basa en la lectura es la misma en la cual se basa la del DAMRE. Estos son los niveles de comprensión. Tenemos el nivel literal, el nivel de inferencia y el nivel crítico. Haciendo memoria, el nivel literal sería rastrear, localizar, inferencial sería inferir e interpretar y crítico sería evaluar y reflexionar. ¿Ya?
para ir más o menos ir recordando eso. Literal, vamos a reconocer todo tipo de información explícita, esa información que está presente en el texto, esa información que yo no necesito hacer un nuevo análisis porque ya está ahí, simplemente tengo que identificarla, saber dónde está y poder llevarle la respuesta. Para ello tenemos dos etapas. La etapa es de identificar y la segunda etapa es de reconocer. Cada etapa tiene su objetivo. En la de identificar, yo tengo que ver, ir ordenando el texto. Por ejemplo, este párrafo, no sé, habla sobre una crítica, este párrafo habla sobre un hecho, este párrafo habla sobre los problemas que tiene, no sé, la idea principal, etc. Yo voy a ir ordenando dónde está la información y después voy a reconocer. Por ejemplo, si la pregunta me dice, ¿cuál es la crítica más relevante que realizó el autor cuando terminó el estudio de investigación? Entonces yo me acuerdo que yo había dicho que en este párrafo estaba la crítica. Entonces, como ya me había ordenado, yo esa respuesta voy ahí y busco ¿cómo se llama la respuesta? Porque ya tuve un orden a través de mi lectura. En la parte inferencial pueden ser deducciones donde yo voy a como formular información en base a detalles, a secuencias, a relaciones. Podemos predecir un hecho, podemos interpretar un lenguaje figurado. Todo tiene que ver con la inferencia de ideas principales cuando éstas no se encuentran explícitas. Ahora, generalmente la idea principal siempre está en el texto, pero hay veces que está escondida. Entonces ahí sí o sí ya no estamos en el nivel literal, sino que pasamos al nivel inferencial, ya que tenemos que interpretar la información, ¿ya? O por ejemplo, ver aquello que quiso decir el personaje o aquello que quiso decir el autor, qué pasará esto si pasa esto, ya, todo lo que tiene que ver con deducciones a través del texto. Y la última tiene que ver con el crítico, que tiene mucho que ver con el ejemplo que vimos en la clase anterior, que era, por ejemplo, ver si una información es válida o cuál era la que daba más credibilidad. Ya, lo mismo, en el nivel crítico yo voy a evaluar todo lo que yo leí, qué es lo más importante de lo que leí, qué es lo que más cumple con el objetivo del texto, cuál era más adecuado para lo que quería presentar el autor, cuál era más válido para defender la tesis del autor. Todo eso yo tengo que ir evaluando la información que sale a través del texto, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que los leo en el chat para ver si hay alguna pregunta de los niveles de comprensión, sobre las características del lector. Quizás voy muy rápido o quieren que dé más ejemplos. No sé, vayan diciéndome ustedes a través del chat y los voy leyendo. ¿Todo bien? Y de nuevo, disculpen que tengo ahí el pequeñito que a veces viene para acá. Ya, ¿todo bien entonces? Ya, genial. Vamos. Ya, en esta parte necesito que pongamos toda la atención del mundo, ¿ya? Porque este es el proceso lector ideal que presenta el DENRE para poder resolver las preguntas de la PAT, ¿ya? Vamos a ir viéndolo, vamos a trabajar igual con el destacador acá. Recordemos, en primer lugar, desde lo más macro, ¿qué es un proceso? Un proceso tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Yo tengo que hacer primero esto para hacer esto y para terminar en esto. Yo no puedo empezar, no sé, por el paso 3 y después irme al 1 y después irme al 2. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa. Yo tuve compañeros así y quizá alguno de ustedes o de otros cursos lo hagan. Hay gente que no lee el texto, sino que se va primero a las preguntas y ve qué tipo de preguntas le van a hacer y ahí tiene una forma de enfrentar el texto o de cómo hacer una lectura. Ya. Ese método está bien si uno ya tiene un nivel de lectura más avanzado y más constante, ¿ya? Si eso está así, o sea, si uno ya tiene un nivel alto, entonces no hay ningún problema porque puede enfrentar el texto de todas las formas que tiene. Pero, en cambio, si nosotros todavía no sabemos muy bien lo que es comprensión lectora incorporada a nuestra persona, lo ideal es que sigamos los pasos en un orden coherente y correlativo, porque si nos desordenamos un poco, puede que al momento de nosotros ver la alternativa nos confundamos un poquito, ¿ya? Vamos. Primero, ojear. Si yo les digo la palabra ojear, quizás la mayoría lo ven como con la palabra ojo,
eso está correcto. Ojear tiene que ver con ojo. Que yo le hago una primera mirada al texto. Es como cuando, por ejemplo, esos constructores o gente que construye casas o cosas, va a algún lado y dice, ya mire señora, esto le va a salir tal cosa porque tengo que hacer esto acá, mire esa cosita ya se ve como media mala, le voy a cambiar cosas y todo al ojo. Como que él no ha tocado nada, él no ha visto cómo está, por ejemplo, la edificación, sino que hace como un ojeo previo para ver lo que vas. En el texto es exactamente lo mismo. Yo veo el texto, uno, ¿qué voy a ver? ¿Quién es el autor? Veo el título y veo la estructura. Aunque en la PAD no van a salir, quizás no salgan los poemas, pero nosotros vemos poemas y sabemos cómo es un poema, sabemos la estructura que tiene, que está en estrofa, entonces no lo hemos ni leído y ya sabemos que es un poema. O por ejemplo, si fuera un texto dramático, como está en diálogo, nosotros ya sabemos que es ¿cómo se llama? Un texto dramático por cómo está estructurado. Entonces, para eso nos sirve el ojeo. Rafael, para eso nos sirve el ojeo, para nosotros ir viendo el texto a través de cómo lo vemos en una primera instancia, ¿ya? Luego, vamos a identificar el tema y el tipo de discurso. Cuando nosotros ya realizamos el ojeo del texto, hacemos una primera lectura siempre muy concentrados. Ya, esa lectura yo no, como que no hago mucha hipótesis, sino que voy leyendo y voy comprendiendo, pero sí voy haciéndome preguntas constantemente en cómo voy incorporando la información, ¿ya? Ahora, la gente que tiene que hacer como pausa, no hay ningún problema que la haga, ¿ya? Yo identifico el tema, es decir, cuál es aquello que se habla en todo el texto. Recordemos que el tema es muy diferente a lo que es idea principal, ¿ya? ¿Y cómo identifico yo el tema? Empiezo a ver de qué se habla en el texto. Se habla de música, se habla, no sé, de fútbol, se habla de agua, de qué se habla en el texto, ¿ya? Y el tipo de discurso, que yo lo veo con las dimensiones. Primero, ¿es un texto literario o un texto no literario? Luego, si es literario, que es narrativo, es dramático, etcétera. Yo tengo que identificar a qué tipo de texto leí, si es que no lo puedo identificar en la ojeada, ¿ya? Y luego de que yo leo este texto, tengo que ver el seleccionar la estrategia. ¿A qué se refiere con seleccionar? Pero espera que estoy ocupada, espérame un poquito. Pero espérame un poquito, yo voy a jugar contigo después. ¿Sí? Pero yo quiero jugar contigo. Espera un poquito. Entonces, al ver el seleccionar la estrategia, tiene que ver con, como yo ya leí el texto, yo ya sé de qué forma lo voy a entender y de qué forma lo voy a interpretar. Por ejemplo, si me sale una información, si yo veo que en alguna parte del texto hay una persona que dice mucha crítica o dice mucho comentario, entonces sí o sí voy a tener que ir analizando con estrategia de evaluar o de criticar o de evaluar, reflexionar. Entonces, cuando yo ya seleccioné qué estrategia voy a usar, tengo que ver cómo la voy a aplicar. O sea, hay una forma de aplicación como básica, pero ustedes también pueden ir viéndola desde su aspecto individual. ¿Ya? Voy a aplicar esta estrategia en una lectura según el tipo de discurso. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que vemos aquí abajito. ¿Ya? Atención aquí abajo. Si yo, por ejemplo, vi que el texto ya es expositivo, yo me voy a centrar en la información, porque recordemos que el texto expositivo es solamente información objetiva, es información real. Aquí yo no veo ningún tipo de pregunta, ningún tipo de comentario, ningún tipo de crítica, sino que solamente veo un texto que está entregando información. Y también veo la perspectiva ante el tema, ¿ya? Si, por ejemplo, es un texto, no sé, de carácter científico, si es un texto periodístico, si es un texto de noticia, a eso me refiero con la perspectiva del tema, ¿ya? Luego, si yo me di cuenta que tengo un texto argumentativo, tengo que identificar la tesis, las contratesis y los argumentos. Eso es materia de tercero medio. Entonces, si yo tengo la tesis, es decir, aquello que yo quiero defender, también veo las contratesis, es decir, qué se dice en el mundo sobre este tema. Y también veo los argumentos para decir ya. Por ejemplo, viendo el agua.
que me gusta mucho ese tema. O sea, el agua debería ser un bien nacional, gratuito y público para todos. Esa es mi tesis, contratesis. Hay algunos políticos que dicen esto, o hay algunas empresas que dicen esto, y hay instituciones a nivel mundial que dicen esto. Ya, esas serían mis contratesis. Y los argumentos, aún así, muchas personas, tanto política como económicamente, dicen tal cosa, entonces nosotros consideramos tal parte. Entonces, yo tengo que ir identificando cuáles son esas partes. Es muy importante identificar cuáles son las partes del argumento, cuáles son los argumentos que se utilizan, porque es la mejor forma de poder encontrar el tipo de texto. Y finalmente, el narrativo, que yo creo que es como el más fácil de identificar a través de estrategia, que es primero, tengo que interpretar cuál es la secuencia de las acciones, en primer lugar. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué pasa primero, qué pasa después y cuál es el final, ¿ya? Que eso siempre pasa en el texto narrativo. Y también tengo que ver cuáles son los personajes que interactúan en esas acciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un personaje principal, ese sí o sí va a estar en todo el texto, pero ya, imaginemos que yo no sé identificar el personaje principal. Si ese personaje está repetido una y mil veces en el texto, entonces es importante, generalmente si me piden de idea principal, ese personaje tiene que estar sí o sí en la idea principal, porque la historia está girando en torno a él, ¿ya? Eso tiene que ver con hacer una lectura reflexiva. Y después, cuando hablamos de sintetizar y evaluar, es que después de todo el proceso que yo hice anteriormente, tengo que leer en red y evaluar lo propuesto. ¿Qué se refiere el leer en red? Que yo tengo que leer de una forma ordenada y constante para ir ordenando la información. Y después de yo evaluar lo propuesto en el texto, tengo que ver si fue ordenado, si no fue ordenado, si fue de calidad, no fue de calidad, etc. Las mismas preguntas que se hacen siempre en preguntas de reflexión y de evaluación. ¿Ya? El proceso del lector quedó más o menos claro porque igual es un poquito confuso si es que yo no hago una... Generalmente se lee y como que no se hacen muchas preguntas, pero esto es lo que debería hacerse a través de una lectura como más constante. Por eso les pregunto bien y me importa mucho saber si hay alguna duda en el proceso lector. Si hay como una parte que no les haya quedado claro, o si hay alguna Profe, palabra que no entendieron, díganme. hola. Quiero, o sea, hablando sobre los personajes y cómo saber si es principal o no, me ha pasado muchas veces que eh, no sé reconocer, por ejemplo, un personaje principal porque tal vez no lo comentan, al que yo creo que es principal, tal vez no lo comentan mucho o lo comentan, no sé, la misma cantidad de veces que a otros dos personajes, por ejemplo, o no sé si no es principal del todo, o si hay algún nombre para eso. Ya. Buena pregunta, mire. Para responderle a su compañero y para responderle igual a todo. Un personaje principal, recordemos que es el más relevante. Espérame un poquito. El personaje principal es el más relevante, el que tiene una mayor importancia y todo lo que pasa en el texto gira en torno a él. Por ejemplo, a ver, una serie que esté como de moda hoy en día. Ay, no sé, ya. No sé si la han visto, pero si no la han visto, veanla. La serie Dark, entonces, imaginemos, ya, Jonas es el personaje principal y todo lo que pasa en torno a él. Si pasó algo malo, le afecta a él. Si pasó algo bueno, le afecta a él. Y todas las personas, todo lo que hacen, lo hacen pensando en él o en contra del Dark en algunas veces. Entonces, ese personaje principal, ¿cómo yo lo voy a identificar? Es porque en todo lo que hacen los personajes secundarios y terciarios, lo hacen de alguna forma para afectar al personaje principal. Eso es como cuando el personaje más importante es muy difícil de identificar, porque hay veces que es muy fácil. Por ejemplo, en Dragon Ball todos sabemos que el personaje principal es Goku porque se hace notar en cualquier momento de su vida. Pero cuando hay un cuento un poquito más complejo, tenemos que ver por qué razón se hacen tales cosas en el cuento o por qué razón se hicieron eso, porque hay algo que quieren lograr o hay algo que quieren como hacer en el texto y generalmente eso es para el personaje principal. No sé si respondió a la pregunta que me hizo. Ojalá. Sí. ¿Sí? Mire, igual tengo la idea de que cuando nosotros veamos ya como a grandes rasgos las estrategias, las habilidades, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer clases específicamente para cada uno de los textos.
Entonces, si alcanzamos a hacer clase de texto narrativo, ahí vamos a ver el tema de los personajes más específicos, ¿ya? Ya, Vamos a gracias. continuar. Ahora, esto ya está en la parte de la guía. Todo lo anterior yo no lo había puesto en la guía porque no quería poner tanto contenido, pero esto ya sí es parte de la guía. Tenemos 5 niveles, que son los niveles que tenemos aquí. Disculpen, mi pulso nuevamente. Tenemos que darnos cuenta que cada texto va a estar dentro, o sea, todos estos niveles están dentro de un texto y los podemos encontrar sí o sí. Cada uno de estos niveles sí o sí va a estar dentro del texto. No es que algunos textos tengan un nivel o 2 niveles, no, tienen que tenerlos todos. Vamos a ver cada uno. Nivel textual es el texto completo, el texto macro, todo lo que yo tenga dentro del texto, la globalidad entera. Es decir, el texto con su inicio, con su desarrollo, con sus palabras, con todo lo demás, ahí yo lo tengo en el texto, ¿ya? Y estos 3 niveles que están acá abajo están dentro de ese. Como que estos 3 se suman y hacen el nivel textual. El nivel oracional corresponde al conjunto de oraciones. Recordemos cuál es una oración: sujeto, verbo y predicado, ¿ya? Materia de básica, pero igual hay que recordarla. ¿Por qué? Porque cada oración va a señalar siempre el sujeto y siempre el predicado y también el verbo, ¿ya? ¿Por qué es importante ver la oración? Porque si, lo mismo que el ejemplo que les di, si en una oración el sujeto por ejemplo, se repite una y 1000 veces en el texto, yo voy a saber que ese sujeto está de la mano con la información relevante o con la información principal. Si alguno de ustedes vio la guía en la parte diferenciado que tenía que ver con cómo identificar el tema central, se van a dar cuenta que hay un texto ahí que es el ejemplo de, mira, mejor se los voy a mostrar porque va a ser mucho más sencillo para ustedes. Creación de título, creo que es este. Sí, este. Bueno, no, este tema. No, este no. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque les va a servir para ver que el tema de la oración es muy importante dentro del texto. Ahí tenemos, miren, tenemos ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Aquí tenemos un texto que habla sobre Alexis Sánchez. Imaginemos que el título no existe. ¿Ya? No sé, no se ve. ¿No se ve? No, Ah, ya, se ve como cuando usted está abriendo la carpeta, o sea, el archivo no se ve nada más. ya. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, ya. Imaginemos que este texto que sale aquí no tiene el título de Alexis Sánchez, ¿ya? Entonces yo tengo que ver de qué me habla este texto. Y si se dan cuenta, ya aquí dice Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. Luego sale el seleccionado, otra forma de decir Alexis Sánchez. Este extraordinario futbolista, el niño maravilla, el tocopillano. Entonces, todas esas partes de la oración, que es el sujeto, me están dando a entender que yo estoy hablando una y 1000 veces, pero de diferentes formas, de lo mismo. Yo tengo una repetición constante a través del texto, incluso podría haber tenido muchas formas más de decirle lo otro. ¿Por qué les quería mencionar esta? ¿Quieres qué? Ay, pero anda al baño. Me llamas y yo te voy a limpiar. Lo siento. Luego, cuando... Espérame, ¿dónde quedamos? En esta parte. Ya. Entonces, ¿por qué era importante nosotros saber el sujeto? Porque en ese ejemplo que nosotros vimos, que de Alexis Sánchez, vimos que el nivel oracional se repite una y 1000 veces dentro del texto. Y al ver yo que ese sujeto, que es decir, de lo que se habla, se repite, va a estar sí o sí dentro de mi idea principal y sí o sí dentro de mi tema central. Y los predicados van a ser la información relevante, es decir, aquello que se dice de esa persona o aquello que se dice de ese objeto. ¿Ya? A eso se refieren los predicados. Por ejemplo, de Alexis Sánchez se pudo haber dicho, no sé, pues, de su carrera futbolística o de los premios que ganó o de la familia que tenía. Entonces, esos son como predicados que pueden ser como ideas secundarias o quizá lo que me puedan preguntar en los párrafos. Por eso el nivel oracional es muy importante dentro de estos niveles de texto, ¿ya? Luego tenemos el nivel nexual.
corresponde al uso adecuado de los nexos o conectores. Recordemos que en la PAT, como ya les dije, y ustedes ya deben saber, los conectores ya no se van a evaluar en la nueva prueba, porque ya no salen como ítem. Pero eso no quiere decir que los conectores no sean importantes, y tampoco quiere decir que toda la materia que le pasaron de conectores no haya servido de nada, no. Sino que ahora eso a ustedes les va a ayudar a poder interpretar y poder ordenar la información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en un texto dice, para concluir, para sintetizar, para terminar, yo voy a saber al tiro que ese párrafo es de conclusión, o ese párrafo es de cierre. O, por ejemplo, en consecuencia, a partir de, todos esos conectores me van a ir como relacionando la información entre sí. Ahora, no es que usted se sepa ya, estos conectores son de sumativo, estos conectores son causales, estos conectores son secuenciales, no. Pero que sea consciente de que esas pequeñas palabras les van a ayudar a poder decir qué información va primero, qué información va después y en qué voy a terminar. ¿Se entiende eso de los conectores? Ay, chuta. Y después tenemos el nivel léxico, que ese sí tiene su propio ejercicio, que es el que corresponde al vocabulario, es decir, al vocabulario contextual. Y no solo en un sentido memorístico. ¿Por qué no digo memorístico? Porque no queremos nosotros que usted sea un diccionario andante, que sepa todas las palabras del mundo y que yo le diga, ya, a ver qué significa tal palabra y usted me diga la definición que se la sabe de memoria. No, sino que usted tenga un sentido interpretativo propio, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que tenemos la palabra autónomo, ¿ya? Usted, imaginemos que no la sabe, jamás la he escuchado en su vida, pero vayamos relacionando la palabra auto. ¿Dónde yo he escuchado la palabra auto? Autoservicio, autocompra, autolavado, autosuficiente, etc. Entonces, vamos a recordar que tienen en común todas esas palabras, que todas las hacen por sí mismos. Entonces, autónomo va a tener relación con eso, ¿ya? Ahora, este ejemplo que yo les di es una de las tantas formas que nosotros podemos encontrar el significado de una palabra, ¿ya? El nivel léxico nosotros lo vamos a ver específicamente en otras clases porque poder encontrarle la interpretación a una palabra dentro de un texto grande es una habilidad de inferencia e interpretación bastante compleja. Por eso es que van a haber ciertas clases destinadas a eso, ¿ya? Pero hasta ahí. Hay que entender que el texto se divide en tal parte. Si se dan cuenta, va desde lo más pequeño a lo más grande. Tengo palabras. ¿Y cómo la uno? Con conectores. Luego de haberla unido con conectores, pasa una oración. Y muchas oraciones hacen un texto. ¿Ya? Aunque puede sonar muy básico, lamentablemente hay que tenerlo en claro. Ya, a ver, aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos ir haciendo una lectura. Ya, aquí tenemos un texto que salió en el 2017 en la prueba del CIMSE que se hizo, o sea, de la PSU que se hizo esos años, ¿ya? Primero, vamos a hacer una ojeada. ¿Cuál es la ojeada? Bienvenidos a la poesía fantástica. Y otra ojeada, Oscar Hahn. Eso es lo primero que yo hago en una ojeada y también veo el tipo de texto que yo tengo. Veo que todo está en párrafo, así que sí o sí no es un poema, y sí o sí no es un género dramático. ¿Ya? Y tampoco es una noticia, porque no cumple la estructura de una noticia. Entonces voy descartando lo que yo sé. Y también veo, bienvenidos a la poesía fantástica. Ah, entonces, poesía fantástica significa que este texto me va a hablar sobre eso, porque ahí este podría ser como nuestro tema, como la deducción que yo hago en la primera ojeada. Y lo último es que aquí está el personaje. Si yo, o sea, el autor, si yo ya tengo información sobre este autor, si yo ya lo sé, entonces activo mi conocimiento previo y veo que quizás de qué puede relacionarse este texto, ¿ya? Yo después de hacer la primera lectura, leí todo esto, leí estos 6 párrafos, que aquí no se ven bien, pero yo los leí, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquello que yo le había dicho con paréntesis o con llaves. Todo lo que está acá, con estas llaves de acá, voy anotando qué me habla cada párrafo, y quizás no anote la idea principal, pero sí voy anotando de qué se habla. Por ejemplo, acá me dicen que hablamos de un tema polémico. Hablamos aquí de que está criticando, está realizando una crítica. Luego acá, desde la poesía fantástica, se va desprendiendo y aquí habla de la poesía fantástica europea. Aquí me habla de la poesía fantástica americana y en el último párrafo hacemos una conclusión. ¿Ya?
Entonces, ¿de qué me va a servir esto a mí? Que al momento que yo todavía no leí las preguntas que se van a hacer a este texto, pero yo ya sé que las preguntas, por ejemplo, si me habla sobre qué se dice de la poesía fantástica americana, ya, no tengo que volver a leer esto, sino que me enfoco en esto porque yo ya resalté que aquí se hablaba de esto. Y ahí yo gano tiempo. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un cierto tiempo máximo y hay que ganar todos los minutos posibles. Entonces, si yo soy ordenado con la lectura, voy ganando minutos que después me pueden servir para un texto que quizá me complique más la vida. Ya. Eso es como lo ideal que nosotros tenemos que hacer en un texto. Ahora, esto en un inicio lo podemos hacer así y quizás podemos hacerlo como más detallado. Quizás en este párrafo, no sé, pues las 3 primeras líneas se dijo esto, en las 2 últimas líneas se dijo esto, como para iniciar. Pero cuando yo ya hice este ejercicio una y otra vez, entonces ya puedo sacar como un tema o una idea de cada párrafo. ¿Ya? Ya, chicos, hasta ahí bien el tema de lo que hemos visto, porque ya vamos a empezar con los ejercicios. Entonces, para ello igual voy a necesitar que vayan sacando la guía. A los que no la leyeron, no importa, la pueden ir leyendo ahora. Entonces yo les voy a ir dejando aquí, los voy a ir dejando hacer ejercicio igual, ¿ya? Cualquier duda, al chat. Tenemos primero la lectura global. La lectura global va a ser una lectura que tiene que ser lo más concentradamente posible, es decir, usted tiene que estar muy concentrado en la primera lectura. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta sea lo más neutral posible, ya que todavía aquí no se haga interpretaciones, no se haga deducciones, sino que vaya recibiendo información, que vaya recibiendo lo que dice el texto, ¿ya? Ahora, después de esta primera lectura, lo que usted debería saber sí o sí es ver la tipología del texto, es decir, qué texto estoy leyendo, a qué texto me enfrenté, a una noticia, a una investigación, a una crónica, a qué tipo de texto yo me enfrenté recién, ¿ya? Eso es lo que debería identificar después de esta primera lectura. Y lo otro es de qué se habla en el texto, cuál es el tema central y cuál es la idea principal de este texto, no de cada párrafo, sino que del texto completo, ¿ya? Y aquí yo les voy a dejar este ejercicio, que es que me identifiquen cuál es el tema central del texto de la página 15 y también cuál es la idea principal del texto de la página, o sea, de la guía 15, no de la página, de la guía 15, que si no me equivoco es el texto que habla sobre los padres y las madres. Ya chicos, ahora sí. Entonces, ahora a través del chat, ¿me pueden mandar la respuesta para tema central e idea principal del texto? Recuerden que igual lo pueden relacionar mucho con el título del texto que sale abajo al final del texto, ahí lo pueden ver. Tema central e idea principal. ¿Alguien que me pueda decir a través del chat o del micrófono? Lo que crean, recuerden que si se equivocan no importa. Lo importante aquí es que vayamos haciendo como el análisis del texto. Ya, los voy leyendo. Ya pasaron más de 2 minutos. Entonces ya hay alguno que quizás me pueda mandar como su idea. Recuerden que es importante que vayan participando a través de la clase. Nani, no me voy a salir a papá comiendo su puedes estar en casa. Porque hay coronavirus. A ver, vamos esperando quien mande su respuesta. Ya, el tema con todavía lo confunden. Ya. Sí, pasa eso de que confundimos el tema con la idea. Pero ahora, bueno, les voy a dar como un pequeño tip, pero igual hay una clase específica para tema central e idea principal, ¿ya? Porque sí, pasa que nos confundimos harto. Yo me confundía mucho en ese. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando el ejercicio, ¿ya? Porque como ninguno tema, padres primerizos. Bien, ya, sí. Ahí, esto no avanza. Ya. Sí, padres y madres como cuidadores y cuidadores primerizos, bien, ese sería nuestro tema.
es decir, aquello que me está hablando. ¿Qué se dice del texto? Por ejemplo, hablan sobre padres y madres como cuidadores, o padres y madres primerizos. Sí, eso se habla del tema. Si se dan cuenta, en el tema no hay ningún verbo. Por ejemplo, en el texto de ejemplo de Alexis Sánchez que vimos, el tema, déjalo ahí, el tema solamente era Alexis Sánchez, nada más, no había ningún verbo. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema, simplemente vemos el sujeto que más se repitió. Vemos cuál era la persona, el objeto que se repitió una y otra vez. ¿Qué pasa? No, no más. Se repitió una y otra vez a través del texto, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que más se repite? Los padres y las madres cuidadoras, ¿ya? Principalmente los padres. Yo les puse aquí las madres porque igual se repite, pero sobre todo en los padres, el que más se repite como sujeto, ¿ya? Y la idea principal, ahí, a ver, Catalina nos dice, cambios psicológicos y físicos en padres y madres primerizos. Entonces, vamos a ver nuestra posible respuesta. Dice, cambio cerebral o neuronal de hombres y mujeres a ser cuidadores. Esa sería nuestra idea principal, que es lo que dice Catalina, que está bien, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí cuando nosotros hablamos de tema central, hablamos sobre aquello que yo les dije se repite una y constantemente. Pero en cambio, ahora vemos que tenemos un verbo, incluso tenemos más palabras como más específicas, porque el cambio cerebral o neuronal es algo que se dice en el texto. Es decir, yo ya estoy sacando información relevante e información que estoy sacando de lo que yo vi de la lectura. En cambio, en el tema es mucho más pequeño. ¿Ya? A los que le pasa lo mismo que a Alexandra, que van como bien complicado en eso, recordemos que son pasos. Primero yo tengo que sacar el tema y después del tema yo tengo que sacar la idea. Pero como repito, lo vamos a ver en una clase para que le quede como más clarito, ¿ya? Vamos a la siguiente. Tenemos nueva lectura del texto. Recuerden que anteriormente yo hice una primera lectura, o sea, nosotros hicimos una primera lectura, ¿ya? Una lectura concentrada, sin hacer hipótesis, sin hacer nada. Entonces yo ahora vuelvo a leer de nuevo el texto, que es lo ideal, ¿ya? Luego, después de cada párrafo, voy a reflexionar acerca de lo leído. Trato de sintetizar en breves palabras, que es lo que hicimos en el texto ese de la poesía fantástica, que yo fui abriendo las llaves y fui poniendo qué se habla en cada párrafo, que ya voy viendo como las deducciones de lo que se dice en cada uno, ¿ya? Voy destacando las palabras clave. Ahora, hablemos de palabras o de frases. ¿Por qué pasa? Porque a mí me pasaba igual, que era que te daban un párrafo de unas 10 líneas y te decían, ya, destaca lo más importante, y ahí iba yo con el resaltador y subrayaba las 10 líneas. Y para ella decía, no, todo es importante porque todo sirve. No, lo ideal es que nosotros vayamos resaltando, por ejemplo, las palabras que más se repiten, o aquella información que nosotros vimos que marcó un antes y un después en el párrafo, o lo que se repitió más. Entonces, eso nosotros lo vamos a resaltar como información relevante, ¿ya? Ahora, ¿qué preguntas me hago yo después de realizar esta nueva lectura y de haber separado en esas llaves o paréntesis la información? Uno, ¿de qué se habla en este párrafo? Es decir, en cada uno de los párrafos. ¿Cómo yo sé eso? A través de lo que hice con las llaves. Y luego, ¿qué dice el párrafo de ello? Ahí yo ya podría sacar las ideas principales de cada uno de los párrafos, ¿ya? Y ponerlas como anotación adicional a lo que hice anteriormente. Ya, entonces, ahora viendo la última. Entonces, ahora viendo lo que hicimos anteriormente, si nosotros ya sabemos cuál es la idea principal de cada uno de los párrafos, hicimos una lectura grande, nos vamos a dar cuenta que ahora queremos sacar la idea principal del fragmento anterior. Esto va a ser súper fácil para ustedes, porque nosotros, como ya vimos la idea principal en una primera instancia, veamos cuál de estas alternativas que están acá, de la A a la D, se acerca más a las, ¿cómo se llama esto?, a las respuestas que tuvimos anteriormente, ¿ya? Entonces ahora a través del chat váyanme diciendo cuál de estas se acerca más a la idea principal que habíamos sacado en el ejercicio anterior, ¿ya? Pueden responderme por el chat o pueden responderme por el micrófono. Por ambas partes yo los voy escuchando.
¿ya? Recuerden, la que más se acerca, la que sea más general. Como yo ya sé las ideas principales de los párrafos, si me preguntan, no sé, pues, ¿cuál es la idea principal del párrafo 5? Ya, yo puedo sacarla. Pero acá en este caso le está preguntando cuál es la del fragmento anterior. Es decir, todo lo que yo leí. ¿Ya? Los voy esperando. Pueden echarle una nueva leída o, como les dije, pueden relacionarlo con la respuesta que sacamos anteriormente. Estoy aprendiendo el cable. Eso ya voy a explicar. Contigo. Y ahí Catalina, Alexandra y Cristóbal dicen la D. Ya, vamos a esperar a ver qué dicen sus otros compañeros. Vamos a esperar un poquito más, a ver si alguien más se arriesga a mandar su respuesta. Ya, a ver, vamos a ir, vamos hasta ahí. ¿Ya? Mire, vamos a leer cada una de las alternativas y vamos a ir viendo cómo las podemos ir desarrollando. ¿Ya? ¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? A. Los cuidadores homosexuales experimentan las mismas emociones parentales a nivel cerebral que los padres y madres heterosexuales. ¿Ya? Eso pasa, pero no pasa en todo el fragmento. Eso lo vemos en el párrafo, en el último párrafo, si no me equivoco. Entonces, esta sí es una idea principal, pero no del fragmento anterior, sino que de un párrafo en específico. Así que está correcta, pero no para esta pregunta. B. La función de la amígdala es desarrollar emociones parentales en todos los miembros de la especie que cuidan niños, independientemente de su sexo. Es una idea, quizá no una idea principal, pero es algo que se menciona a través del texto, pero no es la idea principal del fragmento, entonces no nos sirve. C. La amígdala de los cuidadores primarios, hombres, muestra un aumento de la actividad experimentando emociones similares a las madres. Lo mismo que ocurrió en la A. Es la idea principal de un párrafo, si no me equivoco, del 5 o del 6, pero no es la idea principal del texto completo. Así que no está mala, pero no nos sirve para esta pregunta. Luego vamos a la E. El desarrollo emocional de los niños es producto del vínculo con sus madres. En cambio, el desarrollo intelectual proviene de la relación con los padres. Lo mismo de la A y la C. Idea principal de un párrafo en específico. ¿Ya? Entonces, nuestra pregunta, o sea, nuestra respuesta sería la D, que fue la que dijeron ahí por el chat, que es, los padres tienen un acercamiento a los sentimientos parentales y de la relación, mientras que las madres lo tienen desde la sensibilidad. ¿Ya? Genial, me alegra que hayan dicho la alternativa correcta. Vamos súper bien. Continuamos. Luego de que yo hice mi primera lectura, muy concentrado, muy metido en lo que era la lectura, luego hice mi nueva lectura donde ya rayé el texto, ya lo dividí, ya lo estructuré, etc. Empiezo a ver la lectura de las preguntas, ¿ya? ¿Qué significa la lectura de las preguntas? Es que sin ver las alternativas, yo necesito saber qué me están preguntando. Quiero un besito. Bueno, entonces, cuando yo veo cuáles son las preguntas que tiene el texto, o sea, que me van viendo el texto, yo voy viendo en qué parte del texto yo voy a encontrar esa información. Por ejemplo, aquí tenemos que ver como las palabras claves. Es decir, según el texto, se infiere en el párrafo 5, en la conclusión, al inicio del texto. Esos pequeños fragmentos nos van a ayudar a nosotros a saber en qué parte del texto yo me voy a encontrar con esa respuesta que necesito, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para que más o menos lo puedan entender un poquito, ¿ya? Tenemos pregunta número 5. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el equipo de investigadores de la Universidad de Bird Island tras su estudio? ¿Ya? A través de esa lectura, nosotros nos damos cuenta
quizás son las tres partes más importantes de esta pregunta. Tenemos la conclusión, es decir, no son los datos, no son los participantes, no es el objetivo, sino que es la conclusión. Lo último que se hizo o lo último que se llegó. ¿Y que llegó quién? El equipo de investigadores de la universidad, ¿ya? Esa es la conclusión. ¿Y en qué momento pasó esa conclusión? Después de su estudio, del estudio que ellos realizaron, ¿ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta que si nosotros leímos el texto, se dan cuenta que esta pregunta es de tipo inferencial o interpretativa, porque la conclusión no sale explícita en algunas partes, sino que yo tengo que ir juntando información que sale en muchos textos y poder crear la conclusión, ¿ya? Espero en el chat su respuesta, ¿ya? Para que me vayan diciendo cuál creen ustedes que puede ser la alternativa correcta a esta pregunta. Ya vamos a dar unos 3 minutitos para que me puedan mandar su respuesta y los voy leyendo y o escuchando. ¿Y tu celular? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cualquier duda que tengan de esta pregunta, me avisan nomás, ¿ya? ¿Para qué necesitas? Y ahí, a ver, Alexandra, creo que es la de nuevo, pero no estoy segura. Renata nos dice que la A, con signo de interrogación, eso quiere decir que hay inseguridad. Siempre hay que estar inseguro de la respuesta cuando nos estamos por primera vez. Después hay que ir analizándola y ahí sí hay que estar seguro. Ya, vamos viendo. A ver, vamos a esperar un poquito más. Catalina, estoy entre la A y la D. Ah, ya, entonces la tendencia va entre la A y la D. Ya, bien. Vamos viendo cuáles de esas pueden ser. Vamos a ver si alguien más se atreve a mandarnos sus respuestas. A ver cuál. Pero hasta ahora la tendencia va entre la A y la D. Lo siento. Kiare dice que es la A. Ya, lo mismo. Seguimos con la tendencia de A a D. Ya, vamos a empezar. Ay, lo siento. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega el equipo de investigadores de la Universidad de Bear Island tras su estudio? Voy analizando cada una de las preguntas. Esta respuesta va a ser un poquito difícil de encontrar, porque vamos a tener que usar toda la estrategia que hemos estado viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay 3 alternativas que cumplen con la conclusión, 3. Pero solo hay una que es la más general, la que abarca más y la que llega a una conclusión como mucho más grande, más que abarca más. En cambio, las otras conclusiones son como más específicas, como algo más pequeño. Entonces, ¿se acuerdan que aunque vemos que tenemos muchas respuestas posibles, tenemos que buscar la que abarque más, ¿ya? Entonces vamos a ello. ¿El desarrollo de las emociones parentales ocurre independientemente del género del cuidador primario? Sí, esa es una conclusión que se sacó, así que la vamos a dejar como posible, la vamos a dejar marcadita ahí. Luego, B, los padres tienen idéntica capacidad de generar emociones parentales que las madres, también fue una pequeña conclusión, pero no del estudio, sino de que algo que se hizo después de este. Entonces la B no, le decimos chao y no.
La C. El cuidador primario es el responsable del desarrollo de comportamientos adecuados de los niños. Lo mismo que la B, fue algo que se descubrió, pero no fue la conclusión final a la que llegaron los investigadores. Así que eso tampoco podría ser. ¿Ya? D. Existe una red neuronal en el cerebro que responde a los cambios de roles parentales. Lo mismo que la A. Sí, también puede ser. También cumple con la conclusión final que llega el equipo de investigadores. ¿Ya? Estamos hablando de conclusión final. Por eso es que habíamos descartado la B y la C, para los que quizás les quedó como la duda, porque esas dos no. Porque estas sí, son conclusiones, pero que se fueron iniciando por medio de la investigación, pero no fue la conclusión final. ¿Ya? Y la E. Los cuidadores primarios homosexuales están mejor capacitados que los heterosexuales para su rol. Ya, esta también podría ser, porque también es algo que sale a partir de la conclusión final, que está en el último párrafo que hizo los investigadores. Ahora, ¿cómo vamos a ir descartando? Por ejemplo, la E. Sí, es una conclusión final, pero es algo que surge a través de una interrogante que salió de la investigación, porque en alguna parte, no me acuerdo qué parte del párrafo sí que si no me equivoco, salía que, ¿qué pasaría si el cuidador primario es un hombre homosexual? Entonces ahí como que surgió la duda y los investigadores hicieron un nuevo estudio para poder resolver ese interrogante. Entonces ahí no cumple con la conclusión del estudio principal que hicieron los investigadores. Entonces por eso la E tampoco es, ¿ya? Entonces estamos entre la A y la D. Vamos a leer nuevamente la A. Dice, el desarrollo de las emociones parentales ocurre independientemente del género del cuidador primario. Lo mismo que la E. Es algo que se dice ¿cómo se llama? Del estudio, que va surgiendo, pero no es algo que responde a la primera interrogante, a la tesis planteada al inicio del texto. La tesis planteada del texto pregunta, o sea, se formula para poder, o sea, no la tesis, sino como que el objeto de investigación. Se dice para ver cuál es la razón de lo que pasa como el cambio psicológico o mental que tienen los padres al momento de tener un hijo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta y la conclusión que llegan los investigadores? Sería la D, que existe una red neuronal del cerebro que responde a los cambios de roles parentales. Y si se dan cuenta, cuando hablamos de rol parental, ¿qué ponemos? Ponemos el género, ponemos a las madres, ponemos a los padres primarios homosexuales, ponemos también a los heterosexuales, sino que esta parte junta todas las demás. En cambio, la otra era muy específica. Y esta parte, solamente esta parte de la pregunta, junta todo lo demás. Si esto no hubiera estado, hubiéramos tenido, o quizás hubiera sido la A, pero como estaban roles parentales, es decir, todos los tipos de roles, entonces sí o sí era la D. Se dan cuenta que en solo 2 palabras, ya una respuesta es mejor que la otra. Por eso es que hay que ir viendo, pero esto es puro ejercicio, no se me depriman, es puro ejercicio. Es simplemente ir viendo eso, ¿ya? Además estamos recién empezando la clase número 2, aunque estamos juntos, pero no importa, estamos juntos, no importa. Hay que ir siendo positivos. Ya, sigamos. Recapitulación. Hice mi primera lectura, hice mi segunda lectura y después leí la pregunta, es decir, lo que se me va a evaluar o lo que me quieren pedir. Y ahora, ¿qué tengo que hacer después de las preguntas? Leerla, o sea, ir ubicando en el texto qué es lo que se me pidió en la pregunta. Por ejemplo, en la anterior, en la conclusión tras el estudio. Entonces yo ahí debería irme al texto e irme a la parte donde se habla de las conclusiones de los estudios. Entonces ya sé que en esa parte del texto tengo que analizarla y volver a comprenderla nuevamente para poder localizar y ubicar los datos que me están pidiendo. Ya vamos a ver este ejercicio. ¿Cuál es la relación entre los párrafos 5 y 6? El 5 presenta tanto y el 6 presenta otra cosa. Entonces, yo abro el texto y me voy al párrafo 5 y me voy al párrafo 6. Y simplemente me enfoco en esos 2 párrafos para poder responder esta pregunta. ¿Ya? En este caso nos explican la relación. Es decir, obviamente el texto, o sea, el párrafo 5 tiene un objetivo, tiene una idea principal, el párrafo 6 tiene su objetivo y tiene su idea principal, pero de esas 2 cosas hay algo que los une, hay algo que los relaciona, porque se sigue hablando del mismo tema, pero de diferentes perspectivas, ¿ya?
Entonces, ahora les voy a dar unos minutitos para que vayan viendo cuál de estas alternativas pueden ser la respuesta correcta de esta pregunta. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me van diciendo nomás. Idoneidad es decir que sea idóneo, que sea como lo indicado o lo perfecto para eso. Como por ejemplo, a ver, en una oración, ay, no sé. Por ejemplo, este regalo es idóneo para mi madre, es como perfecto para mi madre porque sé que a mi madre le va a gustar. Eso es idoneidad, como algo perfecto, algo que calza, justo. Y a ver, ahí tenemos la primera, la E. Ya, vamos a ir anotando todas las alternativas que ustedes crean que puede ser. Recordemos que tiene que ver con la relación, cómo se relacionan estos párrafos, ¿ya? Y vean bien, se los voy a dejar como datito, enfóquense bien en esta parte. ¿Ya? A ver si ese párrafo cumple con lo que sale acá. Ya, se los dejo como tip, para que lo puedan ver. Y a ver, C, a ver, Catalina la E, Renata la C, Alexandra la C. ¿Ya? ¿Alguien más se atreve a mandar su alternativa? Ya no, es que se atreve, pero sería bueno que la mandara. Yo la voy a estar leyendo. Y ahí Cristóbal dice que es la C, y hay una tendencia por la C. Me agrada cuando hay tendencia. Sobre todo cuando hay tendencias buenas. Ya, vamos a esperar unos 30 segunditos más para ver si surge alguna otra alternativa diferente o quizás sigue la tendencia. Rafael, cuidado. Déjalo en la mesa. Sí, pero déjalo en la mesa. ¿Se cayó? Catalina dice, sí, profe, la C. Me encantó ese argumento, porque después es porque está el conector en cambio. Perfecto, ya. Bueno, eso no quiere decir que se la sé, todavía no lo analizo. Vamos a analizarla primero. Pero me gusta el argumento. Ya. Relación entre el párrafo 5 y 6. Vamos a ir leyendo cada uno. La idoneidad de las madres para la crianza, y 6 establece la función social de los padres. Ya, lo siento. Esa podría ser una teoría, una tesis de una persona después de haber leído el texto, ¿ya? Así que no es algo que esté dentro de este texto, así que no nos sirve, ¿ya? Porque ese es como el comentario de una persona. Así que la A, no, sí o sí no. B, la forma de medición del estudio, y 6, el contraste de los resultados entre los padres, ¿ya? Esta sí pasa entre el 5 y el 6, pero no de forma general, sino de forma específica, porque no se ve como el objetivo, sino que se ve como la función más que nada, como qué hace, pero no el objetivo específico. Lo vamos a dejar así, por si no hay ninguna otra que nos cumpla, ¿ya? Vamos a la C. La actividad cerebral de las madres, y la 6 compara con la de los padres, ¿ya? También esa nos sirve,
bastante. Entonces la vamos a dejar como posible. D, los rasgos de la amígdala masculina, y el 6 define la actividad racional parental. Y aquí sí o sí nos vamos porque en ninguna parte dice como amígdala masculina, sino que amígdala a nivel general y cómo funciona después en tipos de género, tanto hombre como masculino, ¿ya? Entonces así o no, porque en esa palabra ya como que rompe la coherencia de la respuesta, ¿ya? La E, la emocionalidad maternal, y 6 ejemplifica con la racionalidad paterna. Lo mismo que la A, podría ser una suposición o un comentario, o mejor como una suposición específica en base a lo que se dijo en esos párrafos. Entonces, la E tampoco podría ser. Ya. Entonces, entre la B y la C, las dos podrían ser. Una es según función y la otra es según objetivo. Pero como les dije, hay que siempre elegir la alternativa que es más general. Y sobre todo, porque como dijo Catalina, el conector, en cambio, sí o sí es la alternativa C, la correcta. ¿Ya? Aquellos que se dieron el trabajito de ver, cuando yo les subrayé esto, ¿cómo se llama? Estos verbos, establece, contraste, compara, define, ejemplifica, eso me ayuda porque yo ahí veo cuál es el objetivo de cada uno de los párrafos, ¿ya? Perfecto, me encantó que hayan sido su respuesta correcta. Vamos a la siguiente, nos quedan, si no me equivoco, uno o dos más y terminamos, para que la clase no sea tan larguita. ¿Ya? Luego, de haber realizado las lecturas y la lectura de la pregunta y la ubicación del otro, lo último que yo tengo que hacer, que igual lo que hemos estado haciendo en todo el ejercicio, es ir analizando cada una de las opciones planteadas. ¿Ya? Tengo que siempre leer todas las preguntas, porque por ejemplo, el anterior, ¿qué pasó? Que nosotros vimos, por ejemplo, la alternativa B y dijimos, ya, sí, esta puede ser, sí, está ahí, listo, y no necesito ni leer ni la C, ni la D, ni la E. Y hay gente que hace eso, así como que no, la B funciona y no necesito leer nada más. No, tengo que leer todas. Incluso cuando yo veo una que ya cumple, quizás más adelante voy a encontrar una que cumple más. Entonces, por eso sí o sí, siempre tienen que leer toda la alternativa. No se queden con la que ustedes crean que porque ya lo cumple, no sea como la que más va a cumplir en todas. Tienen que leerlas todas siempre, ¿ya? Como obligación. Tienen que leerlas todas. Luego, voy a comprender su sentido, el sentido que tiene esa alternativa, es decir, qué palabra usa, cómo la utiliza, cómo la presenta, tengo que analizar esa respuesta. Y las voy a comparar con los datos aportados en el texto, como es lo que hicimos anteriormente, que vimos que establece, contrasta, compara, define, son palabras claves dentro de esta alternativa, y vimos que también estaba en el texto y así, por ejemplo, su compañera se dio cuenta que estaba el conector en cambio. Entonces ahí relacionamos la alternativa con la información del texto, ¿ya? Y así yo voy a ir encontrando aquella que exprese mejor lo leído, de forma mejor, lo voy a subrayar bien para que quede claro, es esta. Ahí tengo Superman. Entonces, es mejor, lo ideal, lo más general, lo que expresa mucha más relación directa con la pregunta, ¿ya? Ahora, como les dije, y pasa, y eso es lo más terrible de todo esto, que hay muchas alternativas que no funcionan, pero uno tiene que ser capaz ahí de evaluar cuál de ellas funciona más. Eso tiene que ver con la estrategia de evaluar, ¿ya? Ahora, vamos a ir viendo lo que sale acá. El fragmento leído se puede clasificar, voy a poner acá, se puede clasificar como un texto de, y ahí tenemos la alternativa, ¿ya? Esto igual tiene que ver con teoría, pero si usted no se sabe la teoría, igual vea bien cuál es el objetivo que cumple el texto, qué es lo que quiere el texto lograr. ¿Quiere entretener? ¿Quiere criticar? ¿Quiere informar? ¿Qué quiere hacer el texto? Y desde ahí vaya viendo cuál de estas alternativas le funciona más. ¿Ya? Los leo en el chat para que vean cuál crean ustedes que puede hacer.
vaya viendo bien y vaya descartando las alternativas que crea que no puede ser. Por ejemplo, de esas 5 alternativas, yo veo así a la primera que hay una o dos que no funcionan, sí o sí no funcionan. En cambio, hay 3 que podrían ser, ¿ya? Y a ver, tenemos la E, la C y la D, la D. Ya vemos que la tendencia está entre las 3 que ya le había dicho que pueden ser las 3. Ya, pero ahí vamos a ir viendo por qué puede ser esa y por qué no puede ser la otra, ¿ya? Como les dije, esto igual tiene que ver mucho con la teoría. Y, o sea, en la PAD puede que salgan este tipo de preguntas, pero de a poquito se van a ir borrando. Pero como todavía es posible que estén, es bueno ver estas preguntas. Pero pudo haber sido peor, pudo haber sido... No, mejor no. No vamos a sacar conclusiones. Ya. Al D, C y E. Ya vamos viendo. El fragmento leído se puede clasificar como un texto de autoayuda. No, porque este texto no tiene como objetivo ayudar. Quizás si hubiera sido un texto, no sé, como recomendaciones para padres y madres primerizos, etcétera, quizás sí, pero este texto no era así que no. Psicológico tampoco, aunque sí se habla de lo emocional y por eso se puso esa alternativa ahí, porque habla mucho de lo emocional, del sentimiento, de cómo ayudar al bebé, etcétera. No es algo principal, es algo secundario, así, más terciario. Entonces, ni la A ni la B podían ser, ¿ya? Ahora, donde yo tengo este problemita es entre la C, la D y la E, que son las mismas que ustedes estaban ahí. Primero, veamos. Vamos a ir descartando desde la menos probable hasta la más probable. Periodismo de investigación. El periodismo tiene una estructura básica, que es como similar a la noticia, que tengo que ver cuáles son los entrevistados, dónde está haciéndose la entrevista, las preguntas que se hacen, las respuestas que salen. Entonces, sí, este texto es de investigación, no se los niego, es de investigación, pero no cumple con periodismo, ¿ya? Por ejemplo, si hubiera sido investigación científica, ahí quizá hubiera tenido como más validez. Pero como sale periodismo, entonces no. Ahí no sale. Ahí como que rompe y no podría ser. ¿Ya? Entonces la E no podría ser y estamos entre la C y la D. La D es neurociencia. Neurociencia tiene que ver con todo tema recurrido a la ciencia y sobre todo al cerebro y a lo neuronal. Entonces, por eso es de neurona. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Y este texto habla sobre la neurociencia? Sí, habla sobre la neurociencia. Informa sobre un aspecto de la neurociencia. Entonces, podría ser. Tiene una alta probabilidad. Pero vamos a la C. Divulgación científica. Este texto es científico, sí, porque habla de neurociencia y la neurociencia es científica. Y aparte está hablando sobre una investigación que se hizo, un experimento. Se investigó sobre algo, hubieron participantes, se hicieron pruebas, etcétera. Entonces sí tiene que ver con lo científico, porque estoy haciendo algo empírico, algo experimental. Y esta es la palabra clave, esta es la palabra que sí o sí le iba a ayudar, es de divulgación. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las dimensiones en la clase pasada y hablábamos que un texto informativo puede, o sea, un texto expositivo puede dividirse en informativo y divulgativo? ¿Se acuerdan? Y el informativo era solo el que informaba sobre algo específico, y eso es como un texto de neurociencia, un texto informativo, solo que informa sobre qué es neurociencia, qué pasa, etc. Pero un texto divulgativo tiene que ver sobre algo que pasó en cierto espacio y quiere que mucha gente lo sepa, y sobre todo yo uso mucho detalle sobre qué pasó como conclusión, cuántas personas estuvieron, cuántas personas participaron, y me hago así como hipótesis pequeñas, aunque sea un texto informativo. Entonces, por eso la alternativa correcta es la C, es un texto expositivo de carácter divulgativo, que su tema central, o sea, no tema central, pero sí como una parte tiene que ver con la neurociencia. Pero por eso la C es la ¿cómo se llama? Dice, profe, debajo del texto dice...
Para preguntas como esta, la 9, sí. El título del texto, el cerebro de los hombres cambia al cuidar de sus hijos. Sí, ¿cómo se llama? El título siempre es importante, porque si se dan cuenta, nosotros leímos el título y si lo relacionamos con la idea principal o sobre el tema, el título lo dice. Solo leer el título, sin haber leído el texto, nosotros ya sabemos de qué se trata y también sabemos de qué va a hablar. Ahora, generalmente en los textos informativos y en los textos argumentativos pasa eso, de que el título nos dice mucha información, pero en cambio en los textos narrativos o texto dramático, así como Otelo, no nos dice nada. El Don Quijote no nos dice nada. Pero en cambio, no sé, pues por ejemplo, el cambio transversal de las redes sociales. Sí, ese título nos dice mucho. Entonces, esos datos son súper importantes, sobre todo en textos no literarios, porque nos dicen mucha información y nos van a ayudar a ver cuál es el tema central si es que eso nos dificulta, ¿ya? Y para este tipo de pregunta igual podría ser, porque, por ejemplo, si el título hubiera sido El cambio al ser padres, ¿ya? Eso es como informar sobre algo. En cambio, el cerebro de los hombres cambia al cuidar a sus hijos. Es como mucho más específico, como que es como llamativo para la gente, así como que, oh, si yo leo esto, voy a saber sobre esto y quizá está explicando tal cosa específica, o entonces ahí da a entender que es como una investigación. O sea, por lo menos yo primeras vistas, si le veo ese título, yo puedo darme cuenta que es como algún tipo de investigación o reportaje, porque está hablando sobre algo específico que pasa con los padres y madres, porque no en cualquier lado uno va a encontrar un texto que hable sobre lo que le pasa al cerebro de un padre o de una madre. Entonces es súper importante ese dato. No me acuerdo si le había dicho, pero siempre vean cuál es el título y siempre vean el autor. Aunque ustedes me digan, profe, pero yo no conozco ningún autor, ¿quién sabe si usted, justo ese texto que está leyendo, es de alguien que usted conozca o de un grupo que usted conozca? Entonces puede pasar. Por ejemplo, si le sale un texto, no sé, pues, de algún grupo que tenga una tendencia específica, usted va a saber que ese texto va a tener la tendencia que tiene ese grupo, porque lo hicieron ellos. Entonces eso también a mí me ayuda mucho, ¿ya? Buena acotación, Cristóbal, porque es importante que todos ustedes cuando vayan leyendo, vayan haciendo caso no solamente al texto, sino que también a los datos pequeños, que a veces los vemos como datos menores, pero son importantes, ¿ya?